Estamos de vuelta en 55 minutos. Hoy nos vamos un poco al plano internacional y recibo una visita sumamente especial. Hoy está con nosotros el ministro de Obras Públicas de Panamá, el ingeniero Rafael Sabonge Vilar. ¿Lo dije correctamente? Correcto. Buenas noches, Sabonge Yulisa. o Sabonge. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a ti, buenas noches a tu audiencia, Yulisa. Gracias por tenernos, gracias por el espacio acá. No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo en su agenda apretada. Eso me dijeron, tiene una agenda muy apretada. ¿Qué te trae a República Dominicana? Bueno, vine por una invitación del CODIA, del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que hoy está cumpliendo 60 años y venimos, pues nos han invitado a formar parte de estos eventos como conferencista. Vamos a dar una conferencia sobre la línea 3 del Metro de Panamá y el túnel de la línea 3 del Metro de Panamá que pasa por debajo del canal. Pero adicional a eso, pues hemos tenido algunas otras reuniones. Nos reunimos con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de aquí de la República Dominicana, una reunión muy provechosa y además vamos a estar visitando algunas obras que se están realizando aquí en Santo Domingo. Al final, lo que buscamos es compartir experiencias, compartir cosas buenas, cosas que pueden mejorarse en nuestros proyectos, en los proyectos que se están realizando aquí y poder avanzar como países. Yo creo que se puede hacer un buen joint venture, sí. ¿Cómo está el crecimiento económico de Panamá, además el crecimiento de infraestructura? En Panamá siempre se está trabajando con varilla y cemento. Sí, y es uno de los motores más importantes de nuestra economía. Sabes que nuestro país, digamos que lo más importante, la parte más importante de nuestra economía en Panamá tiene que ver con el sector logístico, con todo lo que gira en torno al Canal de Panamá. Pero también la construcción juega un papel muy importante. Ahora mismo alrededor del 8% del Producto Interno Bruto de Panamá se debe al sector construcción. Y nosotros estamos impulsando obras importantes también de infraestructura. Como te dije, esta línea 3 del Metro de Panamá es un proyecto de más de 3.000 millones de dólares. Ya tiene alrededor de unos 4.200 empleados directos. Estamos sacando adelante también un programa de obras de infraestructura, de carreteras, de puentes y además proyectos por asociaciones público-privadas que también estamos impulsando. Todo esto lo que busca pues es que tú sabes que nosotros, y volviendo al tema ese del crecimiento económico, nosotros tuvimos una pandemia muy dura en Panamá y unas restricciones de movilidad muy duras en Panamá que generaron pues un decrecimiento en nuestra economía de alrededor del 18% y hubo un aumento importante en el desempleo. Esto fue en el año 2020. Pero a partir de ahí, nuestro país ha retomado la senda del crecimiento. En el 2021 logramos un crecimiento de más o menos el 15% del Producto Interno Bruto. El año 2022 debemos estar cerrando entre 9 y 10% y también reduciendo notablemente los índices de desempleo. En eso es en lo que estamos enfocados. Estamos enfocados en sacar adelante un programa de inversión en infraestructuras para coadyuvar también a ese crecimiento económico y a la recuperación del empleo. ¿Cómo les va a ustedes con aquello de las APP? Te cuento que en República Dominicana eso ha generado mucha expectativa, pero de la expectativa a la ejecución, bueno, pues digamos que el brinco, como decimos aquí, todavía es un poco largo. ¿Cómo les ha funcionado a ustedes lo del proyecto de las APP? ¿Lo hicieron, establecieron una ley con un reglamento? ¿Cómo se empezó? ¿Cuáles son las principales trabas que ha encontrado esto? Bueno, nosotros pasamos la ley en los primeros 89 días de nuestra administración. Esto fue en septiembre del 2019. Ya esa propia ley, pues la trabajamos con distintas multilaterales y gremios, pues para tratar de hacer una ley que tuviese, digamos, las mejores prácticas de otras leyes en la región. En Colombia se ha desarrollado muy bien el sistema de asociaciones público-privadas. Esta ley fue reglamentada en nuestro país en el año de la pandemia, en diciembre del 2020, también con el apoyo de los organismos multilaterales. Y este tema de los multilaterales es importante porque al final terminan siendo pieza clave en el otorgamiento de los préstamos a largo plazo para estos proyectos que por lo general son contratos a largo plazo. Hemos venido estructurando 10 contratos, de los cuales te puedo decir que ya tenemos 2 que están muy avanzados. Hay uno en el que ya hubo 14 empresas precalificadas
incluso hay una empresa dominicana que participó en esa precalificación y debemos estar publicando los pliegos de ese primer contrato, que es una obra que va a implicar una inversión privada de unos 240 millones de dólares. ¿Es el corredor del Caribe? No, esto es la rehabilitación y mantenimiento por estándares de la vía Panamericana del Este. Ajá. El corredor del Caribe, bueno, y estas son APPs, ¿no? Son, como te dije, estamos estructurando 10 distintos contratos, algunos de pagos por disponibilidad, otros de autopistas de peaje, que debemos estar licitando este año. Adicional a eso, y ahora que mencionas el corredor del Caribe, porque lo que sucede con las APPs es que toman tiempo y uno lo debe ver como programas de Estado, porque la estructuración es muy importante. Nosotros tenemos que asegurarnos en la estructuración de estos proyectos, primero de que sean bancables, obviamente, pero sobre todo de que se protejan los intereses del Estado. Y eso se da en una correcta distribución de los riesgos entre los privados y los públicos, por eso toma tiempo estructurarlos. Pero lo que nosotros hicimos en nuestra cartera fue que mientras estábamos estructurando estos proyectos que van a sumar alrededor de 3.000 millones de dólares en inversión privada, sacamos adelante un programa de proyectos llave en mano, que básicamente son proyectos que incluyen estudios, diseño, construcción y financiamiento. Y esto pues fue en medio de la pandemia, en medio de una situación de restricción presupuestaria que vivimos en nuestro país, porque las prioridades en ese momento de nuestro gobierno pues eran atender temas sociales y de salud, claro. Obviamente. Pero no podíamos dejar a un lado el tercer punto, que era la recuperación económica después de que sobrepasáramos la pandemia. Y en ese interín pues sacamos adelante este programa de proyectos que son 27 obras que suman alrededor de 1.200 millones de dólares, que han sido licitadas todas y que ya 21 de ellas están ejecutándose, entre las cuales está el Corredor del Caribe. Y el Corredor del Caribe es una obra que a través de la licitación que se generó, pues fue adjudicada a un consorcio entre los cuales hay una empresa dominicana además. Sí, Nuestras relaciones comerciales con la República Dominicana son muy fuertes. Tú sabes, Yulisa, que se firmó un tratado un convenio entre la República Dominicana, Costa Rica y Panamá, que es la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Sí. Y a raíz de eso, pues se dan estos espacios en los cuales compartimos experiencias y también ha mejorado muchísimo nuestra relación comercial. Quiero expresarte que tengo cierta curiosidad con el tema de las APP, porque en República Dominicana se ha intentado que funcione. Sin embargo, luego de 2 años y tanto, casi ya, bueno, corriendo a los 3 años, todavía se intenta que el primer proyecto funcione. ¿Cuánto tiempo después de aprobar la ley de APP, de instalarse el gobierno? Me dijiste que tardaron 89 días para aprobar la ley después de tomar el poder o de asumir la presidencia. ¿Cuánto tiempo después de aprobar la ley, de esos 89 días, se empezó el primer proyecto? Bueno, después de eso, que se reglamentó la ley y que se empezaron a estructurar estos contratos, porque esa parte es muy importante en las asociaciones público-privadas, porque al final son acuerdos a largo plazo entre el Estado y un privado. El primer proyecto que nosotros empezamos a precalificar fue aproximadamente 3 años después de que la ley fue aprobada. Y esto realmente, cuando se compara con otros países de la región, es además un récord. Y esto nos lo han dicho algunos organismos como la Corporación Financiera Internacional, que ha estado involucrada en la estructuración de estos proyectos en distintos lugares del mundo. Digamos que el promedio, desde que tú apruebas una ley hasta que sacas tu primer proyecto, porque además el primer proyecto siempre requiere una curva de aprendizaje, ¿no? Sí, es como un proyecto piloto además. Así es, y que tienes que probar que el mercado pues quiera invertir. Estamos hablando de mucho dinero privado que va a infraestructuras públicas, ¿no? Y tiene que existir una confianza, pero el promedio en estos países que han aprobado una ley recientemente es alrededor de 4 a 5 años. Para que el primer 4 proyecto... a 5 años para empezar el primer proyecto. Así es. ¿Pero ustedes ya lo están comenzando? Bueno, nosotros lo hemos hecho hemos ido un poco más rápido, pero también porque nos hemos apoyado mucho en terceros. Hemos tratado de que haya una cooperación con los gremios, con los sindicatos, con los organismos multilaterales, como te dije antes, con los distintos estructuradores, con la banca, porque al final
es un tema muy delicado, es un tema muy sensible. Estamos hablando de contratos a muy largo plazo que tienen que además perdurar en el tiempo. Sí. Y para eso tienen que tener sostenibilidad económica, sostenibilidad socioambiental, sostenibilidad financiera. No, y respaldo social y del sector privado para que pueda mantenerse después de que el gobierno ya no esté o de que haya otro. Así es. Pero lo que sí te puedo decir es que una vez que estos proyectos se ejecutan, terminan siendo, sobre todo los proyectos en la red vial, terminan siendo proyectos que le ahorran al Estado en mantenimiento, por ejemplo, que terminan brindándole a la población unas horas de infraestructura de mucha calidad y que están en una situación óptima a lo largo del tiempo. O sea que yo creo que, aunque es difícil romper el hielo al principio, es la forma, el camino a seguir en temas de infraestructura pública. ¿Cómo han podido manejar ustedes en Panamá las inversiones o los proyectos de inversión en un gobierno en medio de la pandemia, situaciones económicas que presionan desde el ámbito internacional, apreciación o depreciación de la moneda, que lo hemos visto en toda América Latina, tratando desde los bancos centrales de controlar el tema de la inflación? ¿Cómo se han atendido tantas bolas al mismo tiempo? ¿Y cómo ha resultado? Sí, eso ha sido el reto más grande que ha tenido nuestra administración, porque esto era algo que no estaba en ningún plan de gobierno y que hemos tenido que abordar. Panamá tiene grado de inversión desde el 2009. Afortunadamente, y por el manejo económico que se ha dado a través del Ministerio de Economía y Finanzas en nuestro país, ese grado de inversión no se perdió, incluso con las presiones más fuertes presupuestarias y fiscales que tuvimos durante la pandemia. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ¿dividiendo bien el presupuesto? Sí, y restringiendo, obviamente, el gasto de cierta manera, abordando los temas sociales, porque al final de cuentas lo que se buscaba era mantener la paz social, porque no puede haber crecimiento económico si no hay paz social y estabilidad. Y en eso fue lo que se enfocó nuestro presidente. O sea, que hicieron inversión social, le dieron importancia a la inversión social. Y a la par, inversión de infraestructura. Y la inversión de infraestructura, lo que tuvimos que buscar fueron modelos alternos para poder sacar adelante estos proyectos. Entonces incluimos a la empresa privada para que aportaran financiamiento propio para sacar estos proyectos llave en mano adelante. Te puedo decir otro tema que favorece a nuestro sistema en Panamá. Nosotros somos una economía dolarizada, es decir, no tenemos una devaluación de la moneda. Eso obviamente a los inversionistas pues les importa y les conviene mucho saber que sus inversiones están seguras ahí. Claro. Y nuestra inflación se ha mantenido también al ras. Nosotros tenemos, el año pasado vamos a estar cerrando la inflación aproximadamente un 3%. Es una de las inflaciones más bajas del mundo. Y estas condiciones pues permiten que se incentive la inversión privada y además también permite el crecimiento económico. Hablaste ahorita del metro, de que están haciendo nuevas inversiones en transporte, en metro y en nuevas y modernas sistemas de infraestructura para el transporte público. En República Dominicana, te cuento, ya seguro te diste cuenta por todo lo que ha transitado en la capital, que el tránsito es, te lo voy a decir de una manera bonita, es un desafío. En Panamá yo sé que también tiene sus bemoles, pero ustedes son una población un poco más pequeña que la de República Dominicana, o sea que, y tienen más territorio, o sea que todavía tienen para dónde crecer. A los dominicanos que nos hemos concentrado la mayor parte en el Gran Santo Domingo, transitar ya no a horas pico, a cualquier hora del día, resulta ciertamente un verdadero desafío. ¿Cómo le han encontrado ustedes la vuelta, la solución al tema de los metros, siendo eso una, digamos que una posibilidad, pero con un costo altísimo? Sí, bueno, en nuestro país nada más el 31% de los hogares poseen un vehículo propio. Solo el 33%. Exacto. ¿Eso qué implica? Que la mayor parte de la gente utiliza transporte público. Nosotros construimos carreteras, ampliamos carreteras, pero la realidad es que eso son soluciones temporales, porque cuando tú amplías una carretera, tú generas también o incentivas más dispersión urbana. Y esto nosotros lo estamos viendo en el crecimiento que tiene nuestra ciudad.
Nuestra ciudad crece, digamos, horizontalmente porque históricamente tiene unas restricciones de crecimiento por la cuenca hidrográfica del canal. Hay mucho crecimiento hacia el lado oeste de nuestra ciudad, donde viven aproximadamente 500.000 personas. Actualmente estamos ampliando la carretera panamericana, que era una carretera de 4 carriles, la estamos ampliando a 8 carriles. Una inversión importante de $400 millones. ¿Completa la avenida Panamericana? Un tramo que son de aproximadamente 13 kilómetros. Pero que es el acceso principal a esta zona que te comento del oeste de nuestra ciudad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esto lo hemos visto en otros países. Se hacen ampliaciones importantes de carreteras, pero al cabo de algunos 5 o 7 años la capacidad nuevamente se topa, porque se incentiva más la dispersión. Entonces, lo que yo mencionaba ayer también a un colega tuyo, un periodista, es que para nosotros, y por eso estamos invirtiendo fuertemente en sistemas de transporte público masivo, la solución real y a largo plazo al tráfico, al tranque, que nosotros como le llamamos al tráfico en Panamá, es el sistema de transporte público masivo. Es darle la opción a las personas a que incluso esas personas que tienen un vehículo propio lo puedan dejar en sus viviendas y utilizar un transporte público masivo que sea digno, como es en las grandes ciudades. Y en eso estamos muy enfocados en Panamá y por eso estamos sacando adelante estos proyectos y además tenemos un programa de seguir creciendo esa red de metro. Ahora, aquí en la República Dominicana también están haciendo lo propio y creo que conversándolo con el ministro de Obras Públicas, creo que ese es el camino correcto y es la forma de buscar esa solución, sobre todo esa solución social a estas personas que viven tanto tiempo en ese tráfico, que dejan de pasar tiempo con su familia por estar en un tranque. Y por eso estas inversiones, aunque son inversiones muy altas, también tienen una rentabilidad social muy alta. Y nosotros como gobierno en Panamá y en la República Dominicana también lo están haciendo. Entiendo que se está construyendo un monorriel en la ciudad de Santiago. Sí. Estamos enfocados en brindar estas soluciones sociales también. Qué bueno que ustedes están aquí porque tengo entendido que en Panamá saben de construcción. Te tengo 2 preguntas, más en el ambiente político, porque estamos en un año preelectoral, no solo para República Dominicana, sino para Panamá también. ¿Cómo le está yendo al presidente Cortizo? ¿Cómo les impacta el tema de la economía internacional? El anuncio tanto de la FAO como del Banco Mundial y del FMI, que va a haber inflación, que va a haber situación de crisis económica para toda América Latina. ¿Cómo van a sortear eso ustedes ahora en un año preelectoral? Pero tengo que hacer una pausa. Tú me lo vas a contar breve.